Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al evento Comunicar Gaza en tiempos de pandemia, periodismo de género en conflictos, crisis humanitarias y de refugio. Un evento organizado por UNRWA Comunidad Valenciana gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana. Antes de empezar, nos gustaría compartir un breve vídeo sobre un podcast de UNRWA realizado por Carne Cruda. De cosas como que tengan 1,5 metros de distancia. Creo que es cuestión de tiempo que explote Gaza. Hombre, este año no sé qué va a pasar, porque este año no nos podemos juntar muchos. Todo ese perímetro de la ciudad antigua rodeado por una valla metálica. ¿Cómo puedo decirle a la gente que lave sus manos y usen geles hidroalcohólicos? Todas esas cosas. Nunca te adaptas a la ocupación. ¿Cómo puedo pedirles que lleven mascarilla con esa pobreza? Inshallah. Un viaje a Palestina. Un podcast de UNRWA realizado por Carne Cruda. Pues comenzábamos de esta forma con ese podcast de UNRWA realizado por Carne Cruda y nos gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañáis y nos estáis viendo desde el otro lado de las pantallas. Gracias a todas vosotras, durante esta próxima hora y media vamos a estar más cerca de Gaza. Recordar que en este acto vamos a contar con traducción simultánea tanto en el inglés como en el castellano, por lo que debéis elegir el canal correspondiente a la lengua en la que queréis seguir este evento. Además, a lo largo de toda esta hora y media que vamos a permanecer juntas y juntos, podréis ir realizando preguntas a través del apartado preguntas y respuestas de Zoom, preguntas que vamos a recoger y que al final van a ser trasladadas a nuestras ponentes para que sean contestadas al final de este encuentro. Será en este momento, al final, en el que también os vamos a agradecer que podáis contestar a 3 preguntas que os vamos a formular muy breves para valorar y terminar esta webinar. Bueno, nos situamos ya. Hoy ya hace aproximadamente un año que la COVID-19 irrumpió en nuestras vidas y ha tenido consecuencias dramáticas para todos los seres del planeta sin excepción. Sin embargo, como sabemos, la crisis sanitaria que estamos viviendo no está afectando por igual en todas partes. Hoy vamos a conocer cuál es la situación de la población refugiada de Palestina en Gaza, un año después del inicio de la pandemia, y estamos hablando de una zona que además lleva ya 10 años bajo bloqueo y después de que ya el año pasado, en el 2020, Naciones Unidas declarara que era un territorio inhabitable. Por tanto, la situación en Gaza antes de la declaración de la pandemia ya era insostenible. Hoy 2 millones de personas viven en la franja. Es uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. De esos 2 millones de personas, 1.400.000 son refugiadas. Y en la situación ahora mismo podemos decir que lo que se ve a corta vista es que hay un déficit de stock de medicamentos esenciales y mucha incertidumbre sobre la llegada de las vacunas para enfrentarse a la COVID-19. Para ello vamos a conversar en esta primera mesa que vamos a tener con Raquel Martí, que es la directora ejecutiva de UNRWA España, y vamos a tener también a Txelo Angulo, que es la directora general de cooperación de la Generalitat Valenciana. Gracias a las dos por vuestra participación. Además, os avanzo también que queremos acercarnos especialmente a la situación de las mujeres en la Franja de Gaza, las mujeres refugiadas de Palestina y el impacto que está teniendo la COVID-19 en sus vidas. Vamos a poner, por tanto, en este evento una especial atención en la necesidad de incorporar el enfoque de género y de derechos humanos
a la hora de aproximarnos a estas realidades. Nosotras creemos en un periodismo transformador y feminista que va más allá de los datos y se aproxima a las crisis humanitarias, mostrando los rostros o las personas y visibilizando una realidad que muchas veces hemos de reconocer que aparece estereotipada en los medios. Para ello vamos a contar con una segunda mesa en la que tendremos con nosotras a Najwa Sheikh Ahmad, que es una compañera nuestra de UNRWA en Gaza. Viajaremos directamente a la franja para tener su testimonio. Estará con nosotros también Cristina Sánchez, la corresponsal de Radio Nacional de España en Oriente Próximo, Beatriz Lecumberri, periodista que ha estado 6 años destinada en Jerusalén. También estará Tatiana Miralles, del colectivo Lola Mora Producciones, y Noa de la Torre, que es presidenta de la Unión de Periodistes Valencians. Os agradecemos a todas que estéis hoy aquí y vuelvo a recordar y a insistir que al final de las intervenciones de todas ellas trasladaremos a ellas, a las ponentes, las preguntas que hayáis ido dejando por escrito a lo largo del evento en preguntas y respuestas de Zoom. Y por tanto, si os parece, vamos a comenzar ya con esa primera mesa y doy paso a Raquel Martí y Chelo Angulo. Buenas tardes y bienvenidas a las dos. Hola, buenas tardes, Lola. Bienvenidas. Si os parece, voy a empezar interpelando directamente a Raquel para que nos sitúes en un marco general. Raquel, ¿cómo es la situación general en Gaza? ¿De qué forma está afectando la pandemia y qué respuesta humanitaria se está dando en términos generales, para ubicarnos en un primer contexto general? Bueno, primero de todo, como decías, Gaza es un territorio ocupado y bajo bloqueo israelí. Israel controla todos los pasos fronterizos e impide la circulación de personas y mercancías, tanto para entrar como para salir de Gaza. En los últimos 13 años, además, ha habido 3 grandes ofensivas militares sobre la Franja de Gaza. La última en el año 2014, que fue la más mortífera y que además destruyó miles de viviendas y de infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, clínicas e incluso ambulancias. Y esto ha hecho que el sistema sanitario ya desde el año 2014 esté diezmado por esta destrucción. Además, todas las semanas dentro de la Franja de Gaza hay incursiones y agresiones militares contra la población, que aunque no salgan los medios, pasa cada semana. Esta situación general de bloqueo ha llevado a colapsar la economía de Gaza y ahora es un lugar que depende exclusivamente de la ayuda humanitaria. Incluso, como decías, Lola, Naciones Unidas lo declaró en el año 2020 como un lugar inhabitable. En la actualidad, el número de infectados por COVID asciende a aproximadamente unas 58.000 personas. En el mes de febrero vimos una reducción del número de infectados, con lo cual se pudieron volver a abrir las clases y las universidades y levantar las restricciones de movilidad, pero a mediados de marzo ha comenzado de nuevo a subir el número de infectados. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en Cisjordania la situación es muy alarmante porque está creciendo vertiginosamente el número de casos de COVID y en este momento además los hospitales están ya absolutamente desbordados. Y además el dato preocupante es que el 75% de estos infectados lo son de la variante británica. Y esto, como sabéis, hace que los contagios vayan a más velocidad que con las variantes anteriores. De momento en Gaza no ha llegado, o si lo ha hecho es en un número de pocos casos, pero acabará entrando dentro de la franja, ¿no? El aislamiento es cierto que frena un poco la pandemia, pero al final acaba llegando. Uno de los impactos más importantes de la pandemia es el impacto económico que está causando. Las restricciones de movilidad han generado la pérdida de los ingresos a las familias. Uno de los mecanismos negativos de subsistencia en Gaza es el endeudamiento. Antes de la COVID ya había un número elevadísimo de personas endeudadas y el confinamiento lo que ha hecho es aumentar el nivel de deuda de las familias y se endeudan simplemente para pagar el alquiler, para comprar alimentos o incluso para comprar agua potable. El miedo, además, a ser infectados está afectando de forma negativa a la salud en general, porque las personas en Gaza no se atreven a ir a los hospitales y con ello que se pongan en riesgo de ser contagiados en los hospitales y, en consecuencia, perder sus fuentes de ingreso. Porque hay que tener en cuenta que la población en Gaza, los índices de paro son del 50% y además de las personas que trabajan, que tienen un empleo, la mayoría lo hacen en el sector informal y sin garantías ni prestaciones sociales, con lo cual si se infectan
pues significa que pierden sus formas de vida. El confinamiento y el aislamiento social está causando además un aumento de la violencia de género. Los cierres fronterizos durante el confinamiento han tenido un impacto muy negativo en las personas que necesitan tratamiento fuera de Gaza, porque son enfermedades como el cáncer u otras patologías que no tienen tratamiento en Gaza, y este confinamiento, este cierre, como digo, les ha impedido salir y con ello, evidentemente, ha empeorado su salud. Por no hablar de los trastornos psicológicos y de la ansiedad que está produciendo esta situación a la población, una población que ya de por sí está sometida a niveles de estrés y de ansiedad elevadísimos. Nosotros hemos notado a lo largo de este año un aumento en la demanda de los servicios de alimentos de UNRWA. UNRWA antes de la pandemia alimentaba a 1.200.000 personas. También el Programa Mundial de Alimentos distribuye alimentos a unas 200.000 personas. Estamos hablando de que el 70% de la población de Gaza necesita alimentos para poder sobrevivir y que sin la ayuda de las organizaciones internacionales no lo podrían hacer. Además, tenemos que estar ampliando ahora mismo las necesidades de ayuda en efectivo a las personas más vulnerables que han perdido sus ingresos. Como saben, además, Israel ha incumplido sus obligaciones como potencia ocupante de Palestina al negarse a vacunar a los palestinos. Y la autoridad palestina en la actualidad ha elaborado ya un plan nacional de vacunación del que UNRWA forma parte, en el que se pretende vacunar al 20% de la población antes de finales de diciembre del 2021. Esto significa que es 1 millón de personas de los 5 millones de habitantes que hay en Gaza. Este millón de personas son sanitarios, ancianos, personas con enfermedades crónicas graves, educadores, policías y personal de seguridad. Fíjense que estamos hablando de que en Europa el objetivo es vacunar al 70% de la población antes del verano, y de que Palestina lo único que puede aspirar es a vacunar al 20% de su población antes de que acabe el año. Estas vacunas las van a tener que conseguir a través del COVAX, que es el Fondo de Naciones Unidas, y de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, y de la ayuda bilateral que obtengan de determinados países, ¿no? España, por ejemplo, se ofreció ayudarles con dosis de vacunas. Y las primeras dosis han llegado esta semana. En total han entrado unas 60.000 dosis que van a permitir poner en marcha el sistema de vacunación y probablemente acabar de vacunar a todos los sanitarios, porque ahora mismo prácticamente no tienen materiales para poder tratar a los infectados y necesitan ser los primeros en vacunar. Pues muchas gracias, Raquel, por este acercamiento. Como hemos dicho, este evento se realiza en el marco de un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana, y Lola Bañón ha presentado hace unos minutos a Chelo Angulo, directora general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Chelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tras conocer la situación actual de Gaza, Chelo, nos gustaría que contases a las personas que nos están viendo al otro lado de la cámara cuál es la relación que la Generalitat Valenciana mantiene con UNRWA, ¿no? La colaboración que viene realizando para apoyar a la población refugiada de Palestina, y cuál sería la estrategia en el marco de la política pública para avanzar en la Agenda 2030 y, por supuesto, no dejar atrás a las mujeres refugiadas de Palestina. Bueno, en primer lugar, agradecer a UNRWA esta invitación a participar en este encuentro donde ponemos encima de la mesa y vamos a reflexionar juntas esta terrible y cruda situación tan injusta que nos ha relatado anteriormente Raquel. La Generalitat Valenciana tenemos un gran compromiso con aportar nuestro pequeño grano de arena. Venimos trabajando con la UNRWA desde el año 2005 en los territorios de Palestina, en diversos sectores, género, salud, empleo. Y en el año 2016 empieza con una nueva línea en la que se trabaja con más profundidad en la educación en emergencia. Las actuaciones de ayuda humanitaria representan uno de los más firmes pilares de los que se ha expresado la solidaridad de la Comunidad Valenciana. Estas actuaciones en humanitaria han ido evolucionando en los últimos años desde esta visión de ayuda de emergencia ante catástrofes de tipo natural hacia una concepción en la que toman mayor relevancia las medidas dirigidas a la prevención, al desarrollo de actuaciones de postemergencia en contextos de crisis humanitaria crónica o prolongada. Y en estos contextos
La atención humanitaria de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso, especialmente las mujeres y las niñas, se han convertido en un eje estratégico prioritario de la cooperación valenciana. Guerras, conflictos, desastres naturales no perdonan a los niños y a las niñas. De hecho, son ellos los que más sufren. En los países afectados por las emergencias, niñas y niños suelen perder hogares, miembros de su familia, amigos, seguridad, rutina. Si además carecen de acceso a una educación, también está en peligro su futuro. Durante las emergencias, la educación es el chaleco salvavidas de las niñas y de los niños. Las escuelas les proporcionan estabilidad, orden, que les ayudan a afrontar el trauma que han sufrido. Cuando los niños y las niñas reciben una educación, sean cuales sean sus circunstancias, toda la sociedad se beneficia. Con la educación se puede estimular el crecimiento económico, reducir desigualdad, pobreza, contribuye a restablecer también la paz y estabilidad. Desde el 2016 se viene trabajando, como os comentaba, en el proyecto de mejora al acceso al derecho a la educación primaria de la población infantil afectada por la emergencia en Siria. Esto está en el marco de un convenio que tiene la Generalitat con la UNRWA aquí en la Comunidad Valenciana, en el cual se potencia este objetivo de una educación inclusiva, el ODS 4, para promover oportunidades de aprendizaje permanente. Las actuaciones han ido aumentando la capacidad del sistema educativo de UNRWA para ofrecer servicios de educación de calidad en este contexto tan complejo en Siria y también crear espacios para fomentar una ciudadanía global. La intervención de la Generalitat Valenciana permite incluso que en aquellas situaciones en que los desplazamientos de los niños y niñas a la escuela no sean posibles por seguridad, se han elaborado también materiales didácticos y se han difundido a través del canal UNRWA de televisión. Con las intervenciones de financiación de la mano de la Generalitat se cubre el salario de docentes de educación primaria durante un periodo de 6 meses, se alcanza una media de casi 1.500 niños entre primero y octavo de primaria. Y además del proyecto que se está hablando o que estoy comentando, la colaboración de la Generalitat también llega a otros ámbitos como el de la promoción de igualdad de género o otros ámbitos como generar capacidades para el empoderamiento a través del conocimiento de los derechos de las mujeres y la deconstrucción de concepciones patriarcales, como proveer de mecanismos para el empoderamiento económico a la población joven palestina en Cisjordania y en especial a las mujeres. Este proyecto tuvo una financiación de la Generalitat en los años 2018 y 2019 y en 2019 la Generalitat Valenciana colaboramos con la UNRWA en proyectos que se dedican a la reducción de la inseguridad alimentaria de la población refugiada de Palestina mediante la provisión de alimentos a personas en situación de extrema pobreza en la franja de Gaza. En las convocatorias 2020, en ayuda humanitaria, financiamos proyectos dedicados a mejorar condiciones higiénico-sanitarias de la población refugiada de Palestina más vulnerable y desplazada por el conflicto a Siria, mediante provisión de artículos higiénicos a menores de 1 año, a personas dependientes y de edad avanzada. También es importante resaltar que no es solo trabajar directamente en los territorios y con las poblaciones más vulnerables. Es muy importante, y es un eje en el que estamos trabajando desde la Generalitat Valenciana, hacer acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, porque son una de las claves para entender las grandes desigualdades que asolan el planeta y también para solidarizarnos con las personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de estos conflictos armados o como efecto también del cambio climático, que en muchas ocasiones también ven vulnerados todos los derechos más básicos. Gracias. Proteger los derechos, la dignidad de las personas desplazadas y refugiadas es responsabilidad que no podemos eludir como sociedad y evidentemente la Generalitat Valenciana tenemos que estar al lado de entidades como UNRWA. Muchas gracias. Las escuelas por la paz, que es uno de los programas de la UNRWA, se puso en marcha desde la Comunidad Valenciana desde hace más de una década. Es importante mantener este compromiso económico y de alianza con esta entidad porque permite conocer de primera mano las experiencias de esta población tan vulnerable, permite también
generar empatía con estas poblaciones y al mismo tiempo trasladarles en el entorno en el que viven, a través del conocimiento que tienen los alumnos que forman parte de esta escuela, los alumnos especialmente de secundaria, el ser influencer, que es una cuestión que llega mucho a la gente joven, de derechos humanos, obtener una visión crítica para poder comprometerse y avanzar hacia la justicia social. Bueno, muchísimas gracias, Chelo Angulo. Disculpa, no te oigo, Lola. ¿No me oyes? Bueno, pues vamos a ver si lo intentamos solucionar. ¿Me oís? No Estoy te oigo, intentando. yo no te oigo. ¿No? ¿Todavía no se me oye? Bueno, pues tenemos un pequeño... Yo te oigo, Lola, se te oye. Sí, disculpa, bueno, pues, yo no te sencillamente oigo. ¿Me interpretas tú, Raquel, lo que me quiera preguntar? Bueno, no, sencillamente, mira, no os preocupéis, vamos a hacer tiempo y vamos, como son ya volveremos sobre vosotras dos, porque sí que me interesaría que en algún momento me valorarais. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por vuestro testimonio y volveré a vosotras porque nos queda pendiente la cuestión de resaltar por qué es importante que la ciudadanía valenciana conozca esta realidad desde el punto de vista de género y derechos humanos, que son los ejes que estamos tratando. Pero si me permitís, se nos están esperando ya en Gaza y vamos a intentar hacer una conexión con la franja para conocer cómo se está viviendo allí toda esta situación desde el terreno. Y para ello tenemos a nuestra compañera de UNRWA, Najwa Sheikh Ahmad. Najwa, te doy la bienvenida. Bienvenida también a todas las personas que nos están siguiendo desde Gaza. Buenas tardes. Hola. Hola. Pues parece que no tenemos a Najwa de momento. Bueno, estamos en directo. Bueno, pues vamos a aprovechar para recuperar mientras restablecemos esa conexión con Gaza. Tienen muchas veces dificultades en mantener las conexiones. Pues vamos a recuperar esa cuestión que se nos había quedado pendiente en la primera mesa y a la cual hacía referencia, y por tanto os vuelvo a convocar tanto a Raquel Martí como a Chelo Angulo. Esa cuestión que queríamos plantear. ¿Por qué es importante que la ciudadanía valenciana conozca esta realidad transversalmente desde el punto de vista específico de la perspectiva de género y de los derechos humanos? Si os parece, Chelo, a ver, te doy la palabra a ti primero y después Disculpadme, a Raquel. yo no escucho a Lola. Pues no te preocupes, Chelo. Vamos a darle la palabra a Raquel Martí para que nos conteste la cuestión. Sí. Adelante, Raquel. Chelo, nos está preguntando Lola que por qué creemos que es importante trasladar esta información a la ciudadanía valenciana desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Gracias, Raquel. ¿Quieres que contesto yo inicialmente? Muy bien. Bueno, creo que me incorporé en la Dirección General en el 2019. Llevábamos 30 años de trayectoria desde la cooperación valenciana. Entre los principales compromisos que uno adquiere cuando entra en este tipo de responsabilidades era avanzar en la construcción de una nueva cooperación valenciana, identificar los rasgos identitarios, pero especialmente potenciar también la estrategia humanitaria, que creo que es muy importante y nos diferencia mucho del resto de comunidades autónomas. Para ello necesitamos reconstruir los vínculos con la ciudadanía. En este mundo tan globalizado, las sociedades de los países del norte, tendemos a reforzar nuestro individualismo, la inhibición y la desafección en cuanto a las desigualdades y las injusticias, y la solidaridad, que es una experiencia personal, y si no tenemos este vínculo con la ciudadanía y la conciencia de las personas, con esta capacidad de empatía, espíritu de crítica, sin sentido del altruismo, es imposible construir una política de cooperación con capacidad de transformación real. Entidades como UNRWA, con su capacidad de proximidad a la ciudadanía, permiten a instituciones como la Generalitat aproximar estas realidades como la que nos ocupa hoy, que caerían en el olvido o no serían de primera fila en los medios de comunicación. Estamos viendo que cuando algo se cronifica parece que se va perdiendo el interés, cuando realmente se está siendo cada vez más vulnerable. Contribuir en este tipo de actos a activar la responsabilidad personal y colectiva y a generar personas y comunidades más solidarias creo que es responsabilidad
de todos y todas. En este momento, creo que en este acto, y quisiera agradecer el que invitéis a la parte institucional, con también a todo el elenco que la verdad es que es un lujo compartir con vosotras, creo que entre todos contribuimos a crear o recrear espacios de diálogo, de educación, para trasladar una visión de desarrollo que profundice en las causas, y en este sentido esta contribución que hacéis es única. Hemos de cuestionar los modelos de vida de los países del norte, que estamos generando una brecha de desigualdad, no solamente en las instituciones. Hemos de hacer de forma individual todo el trabajo. Creo que es importante trabajar en políticas de cooperación humanitaria, ir de la mano. Necesitamos también la implicación de los medios de comunicación, de sus profesionales, de las profesionales, como vamos a compartir hoy, porque tenéis ese plus de compromiso que contribuye a comunicar bien, a comunicar mejor, para que tomemos conciencia de que las situaciones crónicas y olvidadas donde se vulneran reiterativamente los derechos humanos de personas que como vosotras o yo en el resto del mundo tenemos unos derechos que podemos ejercer mejor, necesitamos empujar entre todos para que todas tengamos los mismos derechos y unas condiciones de vida dignas en cualquier sitio del mundo. La verdad es que es un placer compartir este ratito con vosotras. Gracias. Muchas gracias, Txelo Angulo, directora general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Raquel, te voy a pedir en un minuto que nos retrates, por favor, tu postura y nos vamos enseguida a la mesa con las compañeras periodistas. Adelante, Raquel Martí, ¿cuál es tu posición, por favor? Sí, yo solamente añadir a lo que ya ha dicho Txelo que lo que es importante es que cuando hablamos de situaciones de conflicto en el que hay miles de personas viviendo en una situación de vulneración de los derechos humanos, expliquemos a la población, a la ciudadanía, por qué se producen estas vulneraciones de los derechos humanos y expliquemos en la situación en la que se encuentran en indefensión estas personas. Y hay que hacerlo siempre desde la perspectiva también de género y el retratar a las mujeres no como víctimas únicamente de los conflictos, sino hay que también hablar de mujeres que están empoderadas, mujeres que llevan a cabo un esfuerzo diario por sacar a sus familiares de la situación en la que se encuentran y que realmente no hay que estigmatizarlas y hay que hablar de ellas como hablar de cualquier ser humano y las mujeres en Palestina llevan décadas sufriendo la opresión tanto de la ocupación como la opresión patriarcal y aún así siguen saliendo adelante y con un esfuerzo impresionante y sacando a sus familias adelante. Y yo creo que es la parte más humana del retrato que tenemos que hacer de la población de Palestina. Gracias. Pues muchísimas gracias, Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España. Gracias también a Txelo Angulo, directora general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Seguimos intentando retomar el contacto con Najwa Sheikh Ahmad, que está en la Franja de Gaza. Mientras tanto, vamos a irnos directamente a hablar con las profesionales sobre el terreno. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a Cristina Sánchez, la corresponsal de Radio Nacional de España en Jerusalén, a Beatriz Lecumberri, que ha estado 6 años trabajando sobre el terreno desde Jerusalén, y a Tatiana Miralles, de Lola Mora Producciones. Os vuelvo a dar la bienvenida y las gracias a las tres. Os voy a lanzar una primera pregunta para que me contestéis. Ya habéis hecho una pequeña introducción contextual en la cual vosotras mismas habéis planteado preguntas interesantes que lo que hacen es retratar pues, un cierto desinterés en general sobre la información internacional y una dificultad manifiesta para informar sobre el terreno, porque los medios no tienen como prioridad la presencia de los profesionales en Palestina y desde luego en la Franja de Gaza, y me consta porque os conozco personalmente que vosotras sois de las profesionales que defienden la cobertura sobre el terreno. Os lanzo la pregunta, ¿creéis que en esos medios de comunicación que ya hemos hablado, que hay una cobertura limitada, cuando se hace esa cobertura se tiene como prioridad ese enfoque de derechos humanos y el enfoque de género? ¿Qué nos llega? ¿Qué fuentes son las que tienen visibilidad? Si os parece, por ordenar un poco el debate, doy la palabra primeramente a Cristina Sánchez y después Beatriz y Tatiana. Adelante, cuando quieras, Cristina. Hola Lola, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
y agradecer pues a la UNRWA y a la Unión de Periodistas por la invitación y a mis compañeras pues por el lujo de poder compartir espacio con ellas, ¿no? Y contigo también. Es que a mí ese punto que tú estabas destacando y del que ya hemos hablado anteriormente me parece esencial. Es decir, en el caso específico de Gaza, y lo comentábamos antes con Beatriz, es necesario que la audiencia sepa que hace un año que las periodistas extranjeras no podemos entrar en Gaza. Por la cuestión de la pandemia, ahora mismo Hamas, que administra la franja, no nos está dando los permisos. Así que durante todo este año hemos tenido que trabajar en remoto, lo hemos hecho. Hemos trabajado en remoto con nuestras fuentes dentro de Gaza, con nuestras productoras dentro de Gaza, con las personas con las que solemos trabajar habitualmente cuando vamos allí. Y en segundo lugar, efectivamente, o sea, yo creo que es paradigmático explicar el número de personas que estamos aquí, de profesionales de la información que estamos viviendo a día de hoy en Jerusalén, y somos muy pocas. Los medios públicos, Televisión Española, Radio Nacional, la Agencia EFE, el diario El País y Mikel Ayastarán, que trabaja para varios medios. Y no es porque los profesionales y las profesionales no queramos estar aquí, es porque las direcciones de los medios de comunicación no apuestan por ello y concretamente no quieren gastarse el dinero y precarizan cada vez más la información internacional, lo que repercute en la cantidad y en la calidad de la misma que llega a la audiencia. Pues que claro, hay que tramitar permisos, hay que trasladarse allí, hay que tener un productor local, todo eso cuesta dinero y creo que es necesario que quien se pone delante de un periódico, enciende una radio o el televisor, sepa que las profesionales no caemos del cielo y de repente aparecemos en Gaza o aparecemos en Siria o aparecemos en Líbano para informar sobre población palestina refugiada. En el caso de Gaza, necesitamos el permiso de Israel, que en mi caso es el permiso de trabajo y la tarjeta de prensa local, el permiso de Hamas, que hay que pagarlo, pero que además te lo tiene que tramitar alguien dentro. Eso quiere decir que tienes que tener una persona, una productora, un productor dentro, que también cuesta dinero, porque esa persona te tiene que acompañar durante todo el tiempo que estés dentro, porque tu permiso va vinculado a ella. Somos muy pocos los medios que seguimos apostando por ello. En lo que al mío se refiere, yo antes de la pandemia viajaba una media de al menos una vez cada 2 meses a Gaza. Hemos realizado numerosos proyectos con mujeres, con la Gran Marcha del Retorno, con artistas, con activistas locales. Por ejemplo, hicimos una programación especial en el 5º aniversario de la ofensiva militar Margen Protector, a la que se refería ya Raquel anteriormente, que mató a más de 2.400 palestinos y palestinas en 2014. Y hemos realizado, además, utilizando las nuevas tecnologías, las nuevas narrativas, el proyecto que para mí es el más importante de mi carrera, al menos de estos 4 años que llevo aquí, que se llama Vivir Gaza. Es un webdoc en formato podcast con 5 capítulos que lo que muestra es la vida cotidiana de la población en Gaza, intentando no victimizarla o al menos no revictimizarla, y creo que ese es el valor que tienen las periodistas que están viviendo en el lugar de la noticia, ¿no? Escuchar a sus verdaderos protagonistas es lo que al menos yo intento hacer, que sean sus voces las que se oigan, que tomen las riendas de su propia narrativa, y esas son mis fuentes. O sea, yo creo en el periodismo que en primer lugar genera empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro o de la otra, pero que además se realiza pues como círculos concéntricos, y esto ya también lo adelantaba Raquel, partir de un testimonio personal e ir abriendo el foco para explicar el contexto, que en el caso de Gaza es bastante inédito en la historia de la humanidad. Y yo creo que a través de esos testimonios, siendo simplemente eje pues transmisor de ellos y de ellas, pues conseguimos denunciar las situaciones de violaciones de derechos humanos, de violencia machista, de patriarcado, y no hace falta más, es que es poner el micro. Muchas gracias, Cristina Sánchez. Beatriz, te damos la palabra. Tú has estado viviendo 6 años en Jerusalén, nos has enviado muchísimas crónicas de retrato. Desde vuestro punto de vista también, ¿qué estrategias están desarrollando las mujeres frente a estas dificultades?
y cómo se puede contar desde el periodismo con todo este contexto de limitación absolutamente apabullante que estáis viviendo las periodistas, que todo hay que decirlo también. Hay una proporción de mujeres que muestran interés por Oriente Próximo elevadísima, lo cual indica también la cantidad de historias humanas que hay para el retrato. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes y muchas gracias. Pese a la dificultad que Gaza nos genera, es verdad que gracias por darnos la oportunidad de hablar esta tarde de Gaza, porque siempre es muy bonito y creo que a los periodistas y a las periodistas que hemos estado y que están en Jerusalén, creo que es la historia más difícil y la más dolorosa y también una de las más importantes que tenemos que contar, y lleva años siendo un desafío, como decía Cristina, incluso antes de la pandemia. Mi experiencia de freelance, por ejemplo, que es diferente a la que tiene Cristina, es que, claro, como ya contaba, ir a Gaza es tremendamente caro y complicado, y muchas veces te da la sensación de que no llegamos a las historias que queremos llegar porque vamos de pasada, aterrizamos y vamos contrarreloj, porque cada minuto en Gaza vale dinero. El fixer vale dinero, el taxi vale dinero, el hotel vale dinero. Entonces, Gaza también es la historia para mí de una gran frustración, porque yo soy perfectamente consciente de las historias, muchas de ellas que tienen por protagonistas a mujeres y a derechos humanos, que no he podido contar precisamente por eso, porque aunque muchas veces estés allá también y tengas, digamos, la financiación necesaria, luego también hay que hacerse un hueco en los medios para los que tú trabajas para que esas historias tengan cabida, y no siempre las tienen con el enfoque que tú quieres, las historias que tú quieres contar con el enfoque que tú crees que deben tener. Entonces es un desafío permanente que te activa como periodista y que te desafía diariamente. Yo creo que muchas veces de Gaza nos están llegando en este momento compendios de cifras y de datos. Las fuentes son limitadas precisamente por la falta de acceso. Muchas veces hay medios que publican noticias de Gaza y la única fuente es una fuente militar israelí, lo cual es absurdo y tremendamente antiperiodístico también, ¿no? Yo, bueno, tengo una experiencia muy personal que no sé si es el momento de hablar ahora. Me vas a hacer una pregunta después sobre el documental que hicimos sobre mujeres. ¿Prefieres que hable ahora o hable un poquito más tarde? No sé si... Pues ya que estás hablando, vamos a aprovechar la oportunidad, sí, porque, bueno, yo creo que para todas nosotras es una historia muy emocional. Bueno, la voy a sintetizar y nos la cuentas porque... Sí. Uno de los trabajos que estamos deseando ver, pues, es ese documental que has dirigido junto a la desaparecida y bien querida Ana Alba. Es un documental llamado Condenadas en Gaza, que es un acercamiento a las mujeres que sufren cáncer en la Franja de Gaza. Bueno, es un documental que hicisteis las dos y que tú vas a concluir después del fallecimiento de Ana Alba. Y la pregunta es, bueno, pues en ese documental lo que decís es que enfermar siendo mujer en un lugar como Gaza, pues es una doble condena, ¿no? Aprovechamos, Beatriz, para que nos cuentes esta historia que yo creo que es interesante a nivel periodístico y también a nivel humano, porque es una experiencia para ti dolorosa por el contenido, pero también dolorosa por la pérdida de tu compañera de narración. Sí, yo creo que este documental realmente refleja muchas de las cosas que estamos hablando hoy en esta mesa redonda. Hablar de una persona, hablar del sufrimiento de una persona o de un grupo de personas es la mejor manera de hablar del sufrimiento de 2 millones de personas. Eso es así en el caso de Gaza, es así en el caso es el principio del periodismo que creo que las personas que estamos aquí queremos hacer. Ana Alba y yo decidimos bajar a lo concreto y a un tema muy doloroso, que es exactamente eso, las mujeres palestinas de Gaza que tienen cáncer y las dificultades que tienen para llegar al tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué son doblemente víctimas? Cuando en la Franja de Gaza te dicen que tienes cáncer, si ese diagnóstico en cualquier lugar del mundo es un balde de agua fría, en Gaza es prácticamente una condena a muerte, porque el tratamiento está probablemente al otro lado de esa barrera de separación con Israel. La radioterapia, por ejemplo, en Gaza no existe. Los escáneres súper al detalle que te dicen si tienes un tumor incipiente, tampoco. Entonces, tienes que pedir un permiso israelí para acceder a ese tratamiento o a esas pruebas. Ese permiso a veces llega, a veces no llega. A veces llega una vez, pero no llega más que una vez. En el caso de un enfermo de cáncer, cuando necesitas un tratamiento mensual, que llegue una vez es como si no llegara.
te pones en el lado bueno de las estadísticas, pero eso no significa que te vayas a curar. Hasta ahí, hombres y mujeres comparten esta desgracia. Y en el caso de las mujeres hay otra dimensión que las hace doblemente víctimas, que es que ese diagnóstico en muchos casos las estigmatiza, merece un desprecio por parte de sus familias, de sus maridos, de sus amigos. Se vuelven seres incompletos, mujeres improductivas, mujeres deformes. Muchas veces son abandonadas por su pareja y como saben que eso es así, en esta sociedad cada vez más cerrada, más patriarcal, más aislada, muchas veces retrasan ese tratamiento, retrasan el ir al médico, el diagnóstico llega tarde y entonces realmente muchas veces son muertes silenciosas porque ellas mismas han tardado demasiado en acudir por ese miedo social. En este contexto, la pandemia solo ha agravado las cosas porque si antes salir era complicado, con la pandemia ha sido todavía más complicado. Si en el año 2019, tengo aquí estos datos, en el año 2019 35.000 enfermos, hombres y mujeres, salieron de Gaza a tratarse, en el año 2020 fueron solo 6.000. La ONU nos mandó anteayer los datos de febrero. En febrero han salido 1.800 personas. 1.400 pacientes pidieron permiso para salir en febrero de Gaza. Alrededor del 60-70% recibieron una respuesta positiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha habido muy poca gente que ha salido y ha habido mucha gente que ha muerto, y silenciosamente. Y es más fácil que salga en este momento de Gaza con todas las restricciones y el hecho de viajar sola, sin acompañante, que luego tengas que hacer una cuarentena. Ese contexto favorece más a un hombre también que a una mujer. Es más difícil que una mujer vaya sola a Jerusalén, que respete una cuarentena a la ida o a la vuelta, o a la ida y a la vuelta. Entonces la pandemia también ha castigado más, dentro de lo que ya ha castigado muchísimo a los enfermos de Gaza, a las mujeres las ha castigado todavía más. Entonces, bueno, eso está en este documental que Ana y yo soñamos e hicimos, y que yo creo que además de reflejar la miseria que viven los enfermos de Gaza, pues en un plano más personal sí que va a ser un reflejo de lo que fue también el trabajo de Ana en los territorios palestinos, que es algo que ya Cristina, aquí presente, lo sabe, lo llevaba en el corazón y en el alma, y creo que ahí está también la huella de Ana y la filosofía que aplicó siempre a la hora de trabajar. Entonces, ojalá lo podamos ver, inshallah, lo podamos ver muy pronto todos, y yo creo que sí que refleja mucho de lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Porque da voz a estas mujeres que nadie escucha. Solo hablan ellas, y por primera vez, su historia es importante. Ellas mismas estaban sorprendidas de que alguien las escuchara. Pues vamos, hacemos un reconocimiento al trabajo de Ana Alba, a la que recordamos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Beatriz Ecumberri, y seguiremos pendientes de ese documental, Condenadas en Gaza, cuando esté preparado. Y seguimos hablando. Vamos a ceder la palabra ahora a Tatiana, del colectivo Lola Mora, Tatiana Miralles. Vosotras sois un grupo de compañeras periodistas que producís información contextualizada y crítica desde la perspectiva de género. Vosotras esa transversalización la estáis trabajando desde hace mucho tiempo en los contextos internacionales. Tatiana, ¿qué pasos se debe seguir? ¿Cuáles son los puntos que piensas que son clave para informar desde los enfoques de género y derechos humanos? Hola, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que mis compañeras han ido ya más o menos contándolo un poco. No quiero ser ni dar clase ni nada parecido, pero yo creo que un punto muy importante que hablábamos hace un rato y que Cristina y Beatriz han mencionado cada una a su manera, es cómo una se sienta a plantear un reportaje o una crónica o una producción. Qué fuentes utiliza, tener en cuenta siempre cuáles son las fuentes que van a hablar con enfoque de género. No tienen por qué ser siempre mujeres, pero una cosa muy importante siempre es qué fuentes utilizamos, quién está informando, qué puntos de vista está dando, y siempre estar poniéndose esas gafas moradas famosas, que todo el mundo dice ahora esta expresión, ponerse las gafas moradas, pero es qué pasa con las mujeres, qué piensan, qué están haciendo, cómo les está afectando de forma específica esta situación, que sea en Gaza, que sea las migrantes que llegan a España, que sean
cualquier información que se haga, ¿no? Hay que preguntarse qué pasa con esa parte de la población, que no es pequeña. Entonces, creo que cuando uno se sienta a pensar la producción que quiere hacer, lo primero es tener en cuenta siempre a esa parte de la población y a preguntarse qué pasa con ellas, qué están haciendo, qué están pensando, cómo se están organizando, cómo están viviendo la situación que vamos a tratar, ¿no? Y luego desde el Olamura también trabajamos mucho el testimonio desde hace años para desde un testimonio hablar de una situación más general. Entonces intentamos, además de usar nuevas narrativas para contar estas historias, intentamos saber qué pasa con las mujeres. Entonces, los pasos están, además, Olamura hizo una guía para periodistas, Ruta M, se llama, con UNRWA, justamente, y ahí están los pasos de una manera muy práctica, con ejemplos muy concretos, y cada ruta tiene un aspecto importante, ¿no? La primera es las fuentes y cómo pensamos y nos documentamos, cuáles son estas fuentes de documentación, esas fuentes de información que vamos a utilizar. La segunda es sentarse a trazar un cuadro para ver a quién se va a entrevistar, por qué, cuáles son los enfoques y dónde está la transversalización de ese enfoque de género cada vez que pensamos un reportaje, cada vez que vamos a contar algo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos dos rutas que son muy importantes. Una es la ruta de las palabras y otra es la ruta de las nuevas narrativas, en donde planteamos nuevas maneras de contar las cosas con lenguaje distinto, con lenguaje inclusivo, no caer en los estereotipos, en las imágenes preconcebidas, en el típico periodismo un poco bélico, en el que contamos muertos, heridos, ataques y defensas y ya, y sino que vamos a otro tipo de crónica en el que contamos la realidad cotidiana de una sociedad que vive un conflicto, pero vive muchas más cosas. Y, de nuevo, vive un conflicto de forma distinta entre hombres, mujeres, niños y niñas, porque estamos hablando de mujeres, pero las niñas también tienen su propia realidad, ¿no? Que muchas veces cruza y coincide con el de las mujeres y muchísimas veces, infinitamente más, casi es más duro, ¿no? Beatriz y Cristina me pueden seguramente apoyar mucho más en casos prácticos porque vosotras estáis ahí o habéis estado, ¿no? Y luego tenemos en esa ruta M, en esa guía, que creo que es online, es gratis y demás para los colegas, pero también para las personas que están interesadas en la situación y que quieren ver cómo reciben, o sea, que quieren ser un poco críticas y ver si los medios que ven, los informativos que ven, las noticias que leen o que escuchan tienen esa perspectiva un poco, ¿no? Hay una ruta de las imágenes también, por supuesto, ¿no? Los vídeos, las fotos, cómo estamos retratando, cómo estamos reforzando estereotipos sobre las mujeres víctimas, indefensas, que no hacen nada, cuando en realidad si uno rasca, y ahí Cristina y Beatriz son testigos de primera mano en Gaza, si uno rasca a las mujeres, además las mujeres palestinas, son conocidas por su activismo, por su fuerza y por su protagonismo en la sociedad, me parece a mí. Tatiana Miralles, muchas gracias. Pues vamos a intentar aprovechar a ver si las conexiones con Gaza, si la electricidad en Gaza no se nos cae y podemos recuperar la conexión para tener el testimonio de primera mano de nuestra compañera Najwa Sheikh Ahmad, que está en la franja de Gaza. Vamos a ver si tenemos suerte esta ocasión. Najwa, buenas tardes, noches casi. Bienvenida. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Najwa. Bueno, encantada de poder recuperar la comunicación contigo. Nos gustaría que nos explicaras, haznos por favor un retrato de la situación, cómo está la franja de Gaza un año después del inicio de la pandemia. Cuéntanos. Yeah, actually I have been hearing what the other. He estado escuchando lo que han dicho Beatriz y mi colega. Perdón, el intérprete no escucha muy bien el sonido. Yo vivo en Gaza desde que nací. Llevo en Gaza 15 años.
en Gaza ha vivido conflictos, destrucción, pero al mismo tiempo Gaza tiene muchas personas que desean vivir una vida normal y están deseando compartir sus historias sobre no tener una vida normal como tienen otras personas en el mundo. Gaza lleva más de 30 años bloqueada. Esto ha afectado a la vida de la población. La pandemia ha disparado las tasas de desempleo y casi 80% de la población está dependiendo del apoyo de las organizaciones humanitarias para el suministro de comida, etcétera. Por supuesto, con todas estas circunstancias que rodean a la vida en Gaza y de las personas que viven en Gaza, la llegada de la pandemia en marzo de 2020 aumentó la dureza de las condiciones en las que viven las personas y esto afectó a las personas, su economía. Cientos de familias perdieron sus medios de vida, su trabajo, especialmente aquellos que trabajan día a día. Y bueno, por no poder estar en contacto con otras personas, con otras organizaciones, el sistema sanitario es muy débil, ya estaba al límite antes de la pandemia, pero tiene muy poco material. El personal de sanitario ahora con la pandemia está en peor situación. Ahora en los hospitales reciben casos de personas infectados, pero el personal está en mínimos. La semana pasada yo misma y mi hija estuvimos enfermas, fuimos al hospital, pero no nos pudieron atender. Tuvimos que hacer la prueba del COVID-19 y tuvimos que esperar varios días para que nos atendieran. 6 días tuvimos que esperar para tener los resultados. Imaginad si fuera una enfermedad grave. Sé que hay muchos casos que tienen que tener esta prueba y hay muy pocos equipos, así que fue muy duro. Esto es el inicio de un periodo muy duro en mi vida. Hay mujeres que están enfermas y que tienen mucha necesidad de atención sanitaria. Yo en 2019 se me diagnosticó un problema cardíaco muy grave. Afortunadamente, fui a una reunión de Hamas y se me diagnosticó inmediatamente y inmediatamente se me dijo que tenía que ir a un cirujano. Yo sabía que si volviera a Gaza y no me operaba, esto afectaría mi vida, porque en Gaza no está esta solución. Así que decidí ir sola a esta cirugía sin ni siquiera despedirme de mis hijos, porque no estaba segura de que pudiera tener este tratamiento en el futuro. Y 3 años después me doy cuenta todos los días y todavía cada vez que me despierto sola me acuerdo. Puedes sentir cómo se pueden sentir otras mujeres, no solo mujeres, otras personas de la población de Gaza. Pueden no tener esta opción, están atrapados en Gaza. Hay otras personas que pueden irse de Gaza, pero tienen que ir a hospitales y estar solas. Y esto resume la situación y lo mal que lo está pasando la población de Gaza con las circunstancias actuales.
Yo creo, Najwa, que has hecho un retrato perfecto y muy detallado de una situación realmente muy, muy, muy complicada, agravada por la COVID. Me gustaría preguntarte en ese contexto, Najwa, compañera, ¿qué servicios qué servicios para mujeres se han puesto en marcha o cómo las mujeres estáis intentando organizaros, ayudaros para poder hacer frente a la situación? Cuéntanos qué iniciativas estáis teniendo. Well, as you know, Como saben, UNRWA es una de las organizaciones más grandes que dan apoyo a la población de Gaza en términos de educación, alimentos, atención sanitaria, etcétera. Pero tenemos recursos limitados y escasa financiación. Actualmente no le doy la culpa solo a UNRWA, sino esto le pasa a todas las organizaciones internacionales de Gaza debido a la situación regional y mundial que está afectando a los donantes a estas organizaciones internacionales. Por ejemplo, cuando se inició la pandemia, UNRWA, el Departamento de Salud de UNRWA empezó a limitar el número de personas que iban a las clínicas, especialmente personas mayores con enfermedades crónicas. Así que UNRWA empezó a enviar las medicinas a sus hogares para las mujeres afectadas por la pandemia, por la situación social y económica. Normalmente la mujer es el eslabón más débil de la comunidad, especialmente una sociedad tan conservadora como Gaza, que afectada por factores socioeconómicos. Las mujeres y la gente mayor son los más afectados. La gente es responsable no solamente del trabajo, sino también de la familia, de los hijos, de la educación online. Y la carga sobre las mujeres ha sido enorme. Han tenido que hacerse cargo de todas estas responsabilidades. Han tenido que hacer los deberes con los niños, el trabajo de la casa, tenían que trabajar para cuidar a sus hijos, cuidar a sus maridos cuando perdían el empleo, pero nadie cuidaba de ellas, nadie las consolaba a ellas. Eran la parte más fuerte de la comunidad, pero también la parte más débil en términos de apoyo. UNRWA también trabajó para apoyarlas a las mujeres. Les daba sesiones de terapia para mujeres, especialmente para mujeres que sufrían violencia durante esta situación de confinamiento. Durante la pandemia ha habido unas tasas muy altas de violencia contra las mujeres en el hogar debido a la situación que se creó y cómo ha afectado esto a los maridos y la situación económica. Y todo esto ha afectado a las mujeres. Los esfuerzos son limitados, pero bueno, son de gran ayuda. Pero bueno, hay un buen punto de partida que se tiene que desarrollar ese tipo de respuesta y este tipo de apoyo. Pues muchísimas gracias, Najwa Ahmad-Sheikh, por tu testimonio impactante y bueno, que resume las extremas dificultades que está pasando la Franja de Gaza. Te invitamos a que por favor permanezcas con nosotras. Recordamos a todas las personas que están siguiendo este evento desde sus casas que pueden hacer preguntas a través del apartado preguntas y respuestas, y al final de este evento, que se producirá dentro de media hora, nuestras ponentes pueden dirigir esas preguntas a las ponentes, las trasladaremos y así de esa forma podremos tener respuesta. Y ahora, a partir de ese momento, después de escuchar ese testimonio desde la Franja de Gaza, queremos dar la bienvenida a Noa de la Torre, que es la presidenta de la Unión de Periodistes Valencians. Buenas tardes, Noa. Hola, ¿qué tal, Lola?
¿Qué tal? Encantada de saludarte. Bienvenida. Bueno, Noa, después de las aportaciones anteriores que hemos visto y en tu calidad de presidenta de una institución profesional en la que están inscritos la mayor parte de los periodistas de la Comunidad Valenciana, ¿cómo nos podrías sintetizar el compromiso y la responsabilidad que tienen los y las periodistas profesionales de la comunicación para el adecuado ejercicio de nuestra profesión a la hora de informar sobre las situaciones de conflicto, crisis humanitarias y de refugio particularmente? Bueno, lo primero, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a UNRWA, a la organización de esta iniciativa, en la que, por supuesto, es un placer participar, ¿no? Y escuchar a los testimonios de las compañeras, que me han parecido muy interesantes e impactantes, como es el caso de Nadia, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera nuestra responsabilidad como periodistas la han resumido muy bien Beatriz, Cristina, Tatiana, y es como al final el poder contar, el poder acercarse la periodista a esas historias personales, individuales, como las que nos comentaba Nadia, ¿no? De alguna manera permiten un poco trasladar o explicar o poner en contexto todo el drama social, el drama de toda una sociedad, ¿no? Yo creo que de alguna manera eso es periodismo, y eso es asumir una premisa básica, como es que el periodismo de alguna manera tiene que servir, si tiene una función pública, es precisamente la de servir para concienciar socialmente de las realidades, de los problemas sociales, para ayudar de alguna manera a cambiar la realidad y las realidades, ¿no? En este caso hablamos de realidades de conflictos que de alguna manera, y muy particularmente en este caso, son realidades, por un lado, invisibilizadas, pero por otro lado también de alguna manera estereotipadas, en la medida en que nos llegan a nosotros aquí en el mundo occidental de una manera muy difusa seguramente, ¿no? Y seguramente como ciudadanos, como ciudadanas, no somos capaces muchas veces de formarnos una idea de lo que es vivir sobre el terreno en sitios como Gaza, ¿no? De ahí que sea tan importante, también se ha puesto de manifiesto esa labor de las periodistas, de los periodistas de estar y de trabajar sobre el terreno. Entonces, en ese sentido también me parece muy importante el reto al que se enfrentan todos ellos, todas ellas, en el sentido de que creo que uno de los desafíos en este momento, y sobre todo el que puede afectar a conflictos como este que estamos tratando, ¿no? Es precisamente el de mantener vivo el interés por unos conflictos que de alguna manera se enquistan y que se alargan en el tiempo, y que acaban siendo olvidados por los medios de comunicación y, por tanto, olvidados por la sociedad occidental en este caso, ¿no? Creo que es uno de los retos que de alguna manera entroncan con esa responsabilidad del periodismo, ¿no? Y obviamente el otro reto que destacaría yo es ese enfoque, es esa perspectiva de género, porque también se ha comentado, lo habéis comentado. En este caso estamos hablando de mujeres refugiadas que de alguna manera son doblemente víctimas, es decir, víctimas en tanto que están viviendo el bloqueo de Gaza, pero víctimas también por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo se ha explicado con ese documental, ¿no? que estábamos comentando, de qué es vivir con cáncer, por ejemplo, en la franja de Gaza. Pero yo también coincido en que si hablamos del compromiso de los periodistas, de las periodistas, no podemos dejar de hablar también del compromiso de los propios medios de comunicación. Es decir, a día de hoy la precarización de las redacciones, la precarización de la profesión, a su vez ha conducido, ¿no? al olvido o a la falta de interés o a la nula apuesta en la mayoría de casos de las empresas periodísticas por tener a periodistas sobre el terreno para informar de estas realidades tan complejas que, como se ha dicho también, no consisten únicamente en transmitir, ¿no? el parte, entre comillas, de guerra, ¿no? Con el número de muertos, de heridos y poco más. Con lo cual, creo que también es importante hablar como digo, de la responsabilidad, ¿no? de la profesión de los periodistas, de las periodistas sobre el terreno, pero obviamente también me parece importante señalar que los medios de comunicación, las empresas periodísticas, deben también asumir ese compromiso de informar de unas realidades que, como digo, lamentablemente han quedado olvidadas, ¿no? Y que creo que uno de los retos es precisamente rescatarlas de ese olvido para hacer entender a la gente
lo que se está viviendo, ¿no? Lo que se continúa viviendo, desgraciadamente, en estos sitios. Pues muchas gracias, Noa de la Torre, presidenta de la Unión de Periodistas Valencianas. Gracias por esa intervención. Te invitamos a continuar con nosotras porque nos están llegando ya muchas preguntas de personas que están participando, siguiendo desde sus casas el evento. Y voy a formular la primera pregunta que va dirigida para Najwa. Es una pregunta que se va para la Franja de Gaza. Vamos a ver si Najwa puede mantener su conexión. Es una pregunta que formula Juan, que paso a leer textualmente. Como gazatí, como refugiada de Palestina, ¿qué experiencias, qué historias es necesario e importante contar sobre la vida en Gaza, sobre las mujeres refugiadas de Palestina en Gaza, para que comprendamos el contexto? Esta es la pregunta que formula Juan y a ver si podemos tener la respuesta de Najwa. Adelante. Well, there is lots of stories. Hay muchas historias de mujeres en Gaza. Las mujeres tienen un papel muy importante en la resiliencia de la población de Gaza y gracias a ella se sobrevive, se cría a los niños, dan amor, dan pasión, permiten que haya una vida normal hasta cierto punto. Y esto es en el contexto de Gaza con todas las circunstancias que hemos mencionado y la carga que sufren las mujeres hace que tengan un papel crucial y muy importante. Así que creo que las historias que se tienen que contar del papel de las mujeres se tiene que hablar de su fuerza, su resiliencia, su pasión, su deseo de vivir una vida normal y de que sus hijos y sus familias tengan una existencia pacífica, una vida llena de logros y éxito, no de miseria, desesperación y pérdida de esperanza. Al mismo tiempo, como todos ustedes saben, hay niñas que a pesar de la dura y oscura situación de Gaza, hay muchas niñas que han tenido mucho éxito, que han triunfado en los medios sociales, se han podido comunicar y han tenido mucho éxito con sus proyectos y han conseguido ingresos. Y gracias a esta creatividad, esto no llegó simplemente por ser refugiadas, sino porque tienen opciones limitadas y siempre tienen que buscar soluciones mejores para un problema normal. Esta historia también tiene que contarse. Muchas gracias, Najwa. La importancia del referente, de la fuerza que existe. Y ya hemos hecho referencia también las compañeras periodistas a los casos de resiliencia y de lucha que protagonizáis las mujeres de Gaza. Gracias, Najwa. Tenemos más preguntas. En esta ocasión nos la remite Ana. Va dirigida hacia las periodistas participantes. ¿Creéis que desde los medios se está poniendo en valor la importancia, la necesidad de que la vacuna llegue a todos los lugares del mundo, a lugares como Gaza, como parte de su derecho a la salud? ¿Qué más se podría hacer? Bueno, os convoco especialmente a las periodistas, bueno, cualquiera de vosotras puede tomar la palabra, os turnáis. Por ejemplo, tú que estás en pantalla directamente, adelante. Bueno, yo en los últimos... pierdo la noción espacial y temporal con la pandemia. En los últimos 3 meses creo que no ha habido más espacio informativo para mi corresponsalía que con el tema de las vacunas. En este caso, además, por la cuestión del acceso desigual en Israel y en territorio palestino ocupado. Hemos hecho entrevistas con expertos y expertas que nos han explicado cuál es la legalidad internacional, cuáles son las distintas interpretaciones de los convenios de Oslo y de la Convención de Ginebra,
las obligaciones de Israel como potencia ocupante con respecto a la población ocupada. Sinceramente, en lo que a mi medio se refiere, creo que he hablado de pocas cosas más en los últimos 3 meses, desde que comenzó la campaña de vacunación en Israel, que de ese reparto desigual y extensible al mundo entero. Bueno, pues nos dijimos en el mes de marzo y en el mes de abril y en el mes de mayo de 2020 que de esta saldríamos mejores, y me temo que de esta estamos saliendo echando a correr cada uno para el lado que puede. Y en vez de crear un mundo más justo, equitativo, solidario, estamos creando todo lo contrario. O sea, la actitud de la Unión Europea con respecto a amasar, no solo la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, amasar cantidades de vacunas que incluso sobrepasan el número de población, el número de habitantes que tienen, mientras al otro lado del mundo tienen a 5 millones de personas sin acceso a esas vacunas, pues demuestra el mundo que estamos creando. Y yo no hablaría única y exclusivamente de la cuestión de la solidaridad, es que incluso ya siendo egoístas, todos los expertos y expertas, todos los científicos y científicas nos han explicado por activa y por pasiva que este virus no conoce de fronteras, por mucho que queramos ponerle esas fronteras, y que si no tenemos protegida a la población mundial, nosotros, los occidentales, nosotras las occidentales blanquitas, no vamos a estar 100% protegidas nunca, porque están saliendo estas nuevas variantes, no sabemos si las vacunas son efectivas para esas nuevas variantes. Entonces, desde el punto de vista incluso egoísta, deciros que hasta los asesores de sanidad del gobierno israelí le han dicho al gobierno israelí: tienes que vacunar a la población palestina, porque si no lo haces, cualquiera de esas variantes pueden entrar. No digo yo que eso sea lo que tenga que pesar, el egoísmo absoluto de, para no contagiarme yo con nuevas variantes, vamos a vacunar a esos pobrecitos que tenemos ahí al lado. No, yo creo en otros principios. Pero la sensación que me da a mí es que las lecciones que podríamos haber aprendido y cómo podríamos haber transformado el mundo y la manera de relacionarnos, las estamos perdiendo, desgraciadamente, con esta carrera a ver quién consigue la vacuna antes. Gracias, Cristina. Retomamos la cuestión de la distribución de las vacunas, pero voy a ir sintetizando varias preguntas que nos están llegando, y como el tiempo corre también, para que tome la palabra, si os parece ahora, Beatriz Lecumberri. Hay otras preguntas en dirección a saber qué tipos de cuidados deben tener las y los periodistas en Gaza, y preguntan por recomendaciones que podéis dar para cubrir conflictos y crisis humanitarias, las y los periodistas. Cuidados, precauciones, medidas previas. De seguridad, más bien, no de cómo informar bien, sino cómo cuidarnos como personas. Exacto. Va por ahí la pregunta. Sí, porque la pregunta va dirigida a la cobertura de conflictos y crisis humanitarias. Bueno, además de tener buena suerte, que yo creo que es fundamental en este oficio, para que no te pase nada y para estar donde pasan las cosas, que creo que se aplica a todo terreno. Bueno, en Gaza, a ver, cuando no hay una ofensiva israelí, que afortunadamente es la mayoría del tiempo, una vez que entras, una vez que estás dentro, tampoco hay grandes riesgos, ni como periodista ni como mujer periodista, cumpliendo un mínimo de... En fin, vamos vestidas muy modestamente, como dirían nuestros amigos israelíes, modestas, y vamos, no sé, nos movemos solas, nos movemos con el intérprete, nos movemos en taxis muchas veces que encontramos también por ahí. No hay unas medidas de seguridad para nosotros como periodistas, que sé que organizaciones internacionales y organizaciones humanitarias tienen. Nosotros es verdad que vamos un poco más de por libre. Cuando hay un conflicto sí que es verdad que, bueno, en Gaza y en otros lados sí que es necesario saber ciertas cosas, que se toca y que no se toca, dónde te refugias cuando hay un bombardeo, a qué pared te arrimas, dónde te escondes en un hotel, en fin, cositas que la práctica y yo creo que algunos cursos que hemos ido haciendo por aquí y por allá te enseñan lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, un mínimo de material de protección también, y eso forma parte, se vincula directamente también con la precariedad a la que ha aludido especialmente Cristina. Es esencial tener un chaleco antibalas, un buen casco,
Es esencial tener un buen fixer también, que entienda lo que está pasando. Si tú no conoces, no tienes el dominio suficiente de la lengua árabe para saber qué pasa a tu alrededor y cuándo hay que marcharse también en un determinado momento, todo eso vale dinero también y va vinculado al hecho de proteger a la gente que está siendo tus ojos donde no hay otros ojos. Se aplica en Gaza, se aplica en Siria y en todos los terrenos de conflicto. Entonces, bueno, creo que es necesario también que los medios entiendan que no se puede pagar 30 euros por una nota con fotos, porque detrás de esos 30 euros pues hay ese tema de seguridad también muy importante cuando hay una guerra, y es que es poder contar la noticia, poder protegerte y poder estar vivo al final del día para contarla bien, además. Entonces, bueno, pero eso es en momentos muy específicos en Gaza. Cuando nosotros hemos ido y los que siguen allá van a Gaza, una vez que entras, una vez que pides tus permisos y una vez que pasas ya a la frontera, la vida es bueno, más o menos normal y te mueves con libertad y yo diría que con un acceso a las fuentes bastante digno y correcto. Muchas gracias, Beatriz. Quería preguntarle a Tatiana Miralles, en concreto, una pregunta que también nos llega dirigida por una de las personas que está siguiendo nuestro acto, y es ¿qué habéis notado vosotras, Tatiana, sobre el conocimiento que tiene la sociedad española y europea en general sobre la realidad de la población refugiada en Palestina y en concreto sobre las mujeres refugiadas en Palestina? Tatiana, ¿qué sensación os da o cómo resumirías esa percepción que tienen? Hombre, yo no sé si hablar por todo el mundo de la percepción que todo el mundo tiene, porque depende también cómo te informas, qué lees, qué ves, qué escuchas. Pero yo creo que simple y llanamente atendemos a la presencia de las mujeres palestinas de Gaza cuando se informa sobre Gaza o sobre el conflicto en los medios de comunicación, sobre todo en los informativos, por supuesto, programas específicos y hechos con enfoque de género de manera intencional y clara, como el que hace Cristina, no entran para nada en estas estadísticas, pero si uno va a las estadísticas y ve la presencia de las mujeres en general en el mundo, en los medios de comunicación, como protagonistas y como fuentes, pues las cifras no alcanzan ni el 30% de presencia de mujeres, es decir, de la realidad de las mujeres, de cómo esa realidad o lo que está pasando afecta de forma específica a mujeres y niñas. Si no se cuenta, si no están presentes en los medios, pues no se conoce. Y en 2016 hicimos un pequeño, para esta guía que hicimos para periodistas con UNRWA, justamente, la Ruta M, hicimos un estudio que puede quedar quizás un poquito viejo porque ya es de 2016, pero tan solo el 14% de las personas que aparecían en las noticias de los medios españoles estudiados, que no fueron todos, eran mujeres, solo el 14%. Entonces, pues creo que hay una gran descompensación y partiendo de ahí, pues hay un gran desconocimiento. Y me gustaría, si tengo tiempo, de repetir una frase de una mujer palestina, española, perdón, que vive en Palestina, Juani Rishawi, y no sé si lo estoy diciendo bien, Cristina y Beatriz, igual la conocen y sí, estoy diciéndolo mal. Rishawi, sí, Juani. Rishawi, está bien dicho, ¿verdad? Bueno, Juani es una mujer española que lleva más de 20 años viviendo allí, que yo sé que me imagino que Cristina y Beatriz la conocen mejor que yo, pero hace un par de meses, un poquito más, entrevistándola y hablando con ella, ella dijo una cosa, y es que las mujeres palestinas eran unas desconocidas para la sociedad española. Ella lo tenía muy claro. Ella lleva viviendo muchos años allí y ella tenía muy claro que había cosas que no se saben de las mujeres, como que muchísimas de ellas estudian en la universidad, que están muy activas, que tienen unas grandes redes de apoyo y solidaridad entre ellas, que además tienen una agenda de demandas y que son muy políticas, son mujeres muy activas políticamente por sus derechos, y todo eso no se conoce. Y volvemos a la manera en la que cuando se representa a esas mujeres en los medios de comunicación en general, informativos en general sé que no es bueno decirlo, pero están muy
subrepresentadas y además muchas veces victimizadas, como mujeres víctimas que lloran, que se quejan, que están sufriendo pero que no están haciendo. Y eso no es verdad. Eso no refleja esa realidad. ¿Puedo decir una cosa solo, cogiendo el guante de Tatiana? Yo creo firmemente en la corresponsabilidad tanto de la profesión periodística como de la audiencia, y creo que también existe un problema, y es que la información de conflictos está muy masculinizada, no única y exclusivamente con respecto a las fuentes, sino también con respecto a quién la cubre. No masculinizada porque no haya mujeres haciéndolo, sino porque no tenemos la visibilidad suficiente. ¿Quiénes son los referentes de información de conflictos? ¿Quiénes son los reporteros de guerra de toda la vida de Dios? Ellos. Y sin embargo, como muy bien decía Lola, yo ahora mismo creo que somos casi mayoría las mujeres que estamos desplegadas en Oriente Próximo. Yo no hablo ni entrevisto a mujeres por ser mujer. Lo hago porque si no lo hago, muy mal estaría haciendo mi profesión si no incluyo los testimonios del 50% de la población, pero influye también el hecho de que en redes sociales, en mesas redondas, en conferencias, las mujeres que nos dedicamos a esta profesión no tengamos la visibilidad suficiente, porque lo que no se ve no existe, no solo como fuente, sino también como generador de información. Sí, no, y es cierto que la voz de autoridad, la voz de expertos siempre es reclamada generalmente a los hombres cuando las que cubren el terreno, y esto es también mi aportación personal, son mayoritariamente las mujeres. Noa, te voy a pedir una intervención de 30 minutos como presidenta de la Unión de Periodistas antes de irnos con Raquel Martí y con Txelo Angulo. Noa, estamos hablando de la precarización y estamos hablando también de que las mujeres somos mayoría, pero no tenemos representación en peso. Desde tu posición de presidenta de la Unión de Periodistas, ¿cómo captas esta realidad? ¿Cómo lo lees? 30 segundos, por favor, que estamos en recta final. Bueno, yo creo que al final es una realidad que no llega, pero creo que la gente desconoce que a día de hoy la inmensa mayoría de quienes estudian periodismo son mujeres. Lo que pasa que luego es verdad que una vez llegas a los medios de comunicación, los equipos directivos están copados por hombres. Creo que también es verdad que es una profesión que difícilmente, ¿no? es conciliable con la conciliación, valga la redundancia, pero bueno, creo que con el paso del tiempo esto hay que ir cambiándolo y evidentemente es también responsabilidad un poco de todas y de todos contribuir a esa visibilización de las expertas, ¿no? Creo que esta mesa redonda es el mejor ejemplo de que creo que no ha habido que hacer ningún esfuerzo para tener aquí a toda una serie de compañeras hablando desde el terreno y en primera persona. Bueno, pues nos están llegando muchísimas preguntas, gracias Noa de la Torre, de estudiantes de periodismo que están, personas como Nasrin, por ejemplo, que nos preguntan qué es lo que pasa para que a nivel informativo se ignore una situación tan crítica como la que se vive en Gaza. Bueno, tenemos 3 minutos y vamos a irnos directamente a la primera mesa, donde está Txelo Angulo, la directora general de cooperación de la Generalitat Valenciana, y Raquel Martí, la directora ejecutiva de UNRWA España. Os quería preguntar si en este nuevo contexto que estamos hablando va a primar la solidaridad, el compromiso social a nivel local, el compromiso de las instituciones políticas y también qué cambios se van a producir en la ayuda humanitaria después de esta experiencia de la que todavía no hemos salido, como es la COVID. Si os parece, doy un minuto para Txelo Angulo, por favor, y otro minuto para Raquel Martí. Y así casi vamos a cerrar el acto. Adelante, Txelo. Muy bien, creo que el compromiso, en este caso del Gobierno valenciano, por la cooperación internacional es muy patente. Estamos en pleno proceso participativo para enfocar nuestro nuevo plan director. Es importantísimo que visualicemos con talleres o seminarios como el que estamos en estos momentos las alianzas que hay entre la sociedad civil, las instituciones y también cómo comunicar todo nuestro compromiso. Creo que es patente hacia dónde queremos ir desde la cooperación valenciana. La acción humanitaria, la ayuda humanitaria es fundamental y, como he dicho al inicio de esta mesa cuando hemos empezado, para nosotros uno de nuestros rasgos identitarios de comunidad valenciana dentro de la cooperación del Estado español es la ayuda humanitaria. Creo que nuestro compromiso político y económico, que al final es quien refrenda todos nuestros compromisos, está encima de la mesa y las alianzas con entidades como la UNRWA hacen que ese compromiso se pueda hacer efectivo en el terreno con agentes que conocen, que saben y que tienen todo el interés en mejorar la vida de las personas, en ese caso las mujeres, con todos los testimonios que estamos escuchando.
Muchas gracias, Chelo Angulo, directora general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA. Un minuto, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Chelo, porque sí que yo puedo ratificar que la cooperación valenciana ahora mismo es una de las comunidades que más fondos está destinando, sino la que más a paliar todas estas catástrofes humanitarias y ayudar a muchos países a que avancen en su desarrollo, ¿no? Afortunadamente estamos en una sociedad, la española, que es bastante solidaria y que está muy acostumbrada desde hace muchísimos años a financiar ayuda humanitaria, a responder a las catástrofes y a realizar muchísimos proyectos de cooperación internacional financiadas por las administraciones. Yo, por mi parte, tengo que decir que afortunadamente el gobierno español es muy consciente de la situación que se vive en Palestina y la de los refugiados palestinos en general, y sobre todo la situación económica que está sufriendo UNRWA en los últimos años desde que Trump retiró la financiación a Palestina, incluyendo a la agencia. La agencia ha sufrido muchísimo y ha perdido muchísima financiación, ¿no? Y como digo, el gobierno español ha respondido y ha respondido con mucha generosidad, al igual que la Comunidad Valenciana y otras comunidades. Pero también es importante señalar que no solamente son las administraciones públicas, es que también la ciudadanía apoya y apoya generosamente siempre que hay una catástrofe, y además es una sociedad, la española, que forma parte del tejido social de las organizaciones, de las ONGs, que se hacen socios de estas organizaciones y que cada mes donan una parte de su sueldo, lo que pueden, a estas ONGs, ¿no? Y con ello, con las administraciones y con la ciudadanía, de momento vamos en España saliendo adelante y recibiendo mucho apoyo. Sí que es cierto que están apareciendo en algunas comunidades partidos políticos que están recortando la financiación y esto es algo que preocupa. Evidentemente nos preocupa a todas las ONGs, pero nos debería de preocupar también como sociedad el perder este apoyo y esta solidaridad en un momento, como decía Cristina, en el que la pandemia no conoce fronteras y si no ayudamos al resto del mundo nos va a revertir negativamente hacia nosotros. Con lo cual, como decía, perdón, Cristina, aunque sean egoístamente, hay que seguir apoyando y hay que seguir financiando y desde luego reitero el agradecimiento a la sociedad española y a las administraciones españolas de todo el apoyo que están destinando a UNRWA y a la población refugiada de Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España. Queremos acabar con Gaza, queremos acabar con Nauja, con una última pregunta que te queremos hacer, no sin antes disculparnos porque estamos recibiendo muchísimas preguntas, pero no podemos excedernos mucho más en el tiempo y queremos finalizar esto con un broche que es una pregunta que contiene también una parte importante de esperanza dirigida a nuestra compañera Nauja en la Franja de Gaza. Nauja, ¿cómo crees o cómo te gustaría que habláramos de Gaza de nuevo dentro de un año? Well, this is a very promising question. Es una pregunta muy prometedora con mucha esperanza. Yo espero que en un año la pandemia haya terminado y que se levante el bloqueo, que la gente de Gaza pueda ver otras fronteras, que puedan ver otros países, que puedan viajar al extranjero y esperemos que dentro de un año, esperemos que el liderazgo palestino en Gaza, esperemos que podamos tener una vida normal y esperemos que en el futuro, el año que viene, tengamos algo más de esperanza. Pues shukran, muchísimas gracias Nauja, Sheikh Ahmed, por tu participación desde la Franja de Gaza. Ha sido un auténtico lujo tenerte con nosotras. Vamos a finalizar aquí, no sin antes dar las gracias a todas las ponentes que nos han acompañado, a Cristina Sánchez, Beatriz Lecumberri, Tatiana Miralles, Noa de la Torre, Chelo Angulo, Raquel Martí, bueno, a todo el equipo técnico que ha estado ayudándonos. Antes de irnos, una cuestión, la grabación de este evento va a estar disponible en cuanto acabe el mismo y antes de finalizar sí que
os invito a todas las participantes y los participantes a cumplimentar una breve encuesta de 3 preguntas a la audiencia que durará unos segundos. Iba a lanzar la votación ahora y no quiero tampoco dejar de agradecer a UNRWA esta organización y al apoyo de la Generalitat Valenciana para hacer posible este evento. Muchísimas gracias. Aquí tienen en pantalla la votación que solamente nos lleva unos segundos y que nos ofrecerá una información importante para valorar la trascendencia y si les ha gustado este evento. Muchísimas gracias, buenas noches y ojalá dentro de un año pues, podamos volver con estos buenos deseos que nos ha expresado Najwa Sheikh Ahmed desde la Franja de Gaza. Buenas noches a todos, gracias y a todas.